Me llamo Sofía García y tengo 29 años. Fuera. Estoy harto de pagar por el error de otro hombre, dijo mi padre, arrojándome un billete de 50 euros a la cara el día que cumplí 18 años. Mientras mi abuela, mi hermano y 6 parientes más miraban desde la mesa de la cocina. 11 años. Ese es el tiempo que llevé conmigo un sobre cerrado. Durante la carrera de enfermería, durante los turnos de 12 horas en la planta de pediatría, durante cada Nochebuena que pasé sola, dentro había un trozo de papel que podría haberlo terminado todo. Nunca lo abrí delante de él, no porque tuviera miedo, sino porque esperaba el momento en que no pudiera apartar la mirada. Ese momento llegó hace 6 meses, en su 60 cumpleaños, delante de 80 invitados. Y cuando por fin vio lo que había dentro y quién estaba en la puerta, su cara adquirió un tono grisáceo que nunca había visto en una persona viva. Antes de continuar, por favor, tómate un momento para darle a me gusta y suscribirte, pero solo si conectas de verdad con esta historia. Deja tu ciudad y tu hora local en los comentarios. Me encanta saber desde dónde me estáis escuchando todos. Ahora, dejadme llevaros a un sábado por la mañana de abril, el día en que el hermano de mi madre apareció con una bolsa de lona y dijo 2 palabras que cambiaron mi vida. Mi madre, Marina, era la única razón por la que nuestra casa se sentía como un hogar. Tenía esa forma de interponerse entre mi padre y yo, sin que pareciera que se interponía entre mi padre y yo. Una mano en mi hombro cuando su voz se volvía áspera. Un cambio de tema cuando sus ojos se enfriaban. Era un amortiguador, suave, constante, invisible hasta que te dabas cuenta de que ya no estaba. Murió de cáncer de ovario cuando yo tenía 10 años. Los médicos le dieron 6 meses. Aguantó 14, porque así era ella. Luchó por cada martes extra con nosotros. Antes de que enfermara, mi padre ya era distante conmigo. Le revolvía el pelo a Alejandro en la cena. Le preguntaba por sus partidos de fútbol. Lo llevaba sobre los hombros en la feria del pueblo. Conmigo era diferente. No violento, no ruidoso, simplemente vacío, como si yo fuera una inquilina en lugar de una hija. Pero mantuvo la máscara puesta mientras ella vivió. La semana después de su funeral, la máscara se cayó. Recuerdo la primera vez que se lo oí decir. Estaba hablando por teléfono con su hermano, de pie en la cocina. No sabía que yo estaba sentada en las escaleras. No se parece a nadie de esta familia, Paco. Nunca lo ha hecho. Yo tenía 10 años. No entendí del todo lo que quería decir, pero entendí el tono. Era el tono de alguien que se lava las manos. Después de eso, fueron pequeñas cosas al principio. Alejandro estrenaba ropa para el colegio en septiembre. Yo llevaba lo que había en el contenedor de donaciones de la parroquia. Alejandro se quedó con el dormitorio más grande. A mí me trasladaron a la habitación de encima del garaje, donde la calefacción no funcionaba bien. La abuela venía los domingos. Me metía un billete de 20 euros en el bolsillo de la chaqueta cuando nadie miraba y me apretaba la mano con demasiada fuerza, como si intentara decir con los dedos lo que no podía decir con la boca. Tardé 20 años en entender lo que intentaba decirme. A los 14, la brecha entre Alejandro y yo ya no era una brecha, era un cañón. Alejandro recibió una bicicleta de montaña nueva para su 12 cumpleaños. Roja, 21 marchas, un casco a juego. Le pedí a mi padre 40 euros para comprar un libro de texto de biología de segunda mano. Ni siquiera levantó la vista del televisor. Pídeselos a tu verdadero padre, dijo. Alejandro me miró desde el otro lado de la habitación. Tenía 12 años, e incluso él sabía que esa frase estaba mal. Pero no dijo nada, nunca lo hizo. Conseguí un trabajo fregando platos en Casa Lola, el bar de comidas a 3 calles de nuestra casa. Tenía 15 años. La dueña, la señora Lola, me pagaba 7 euros la hora en negro y me dejaba comer las sobras de pasta después de cerrar. Esa era mi cena la mayoría de las noches. Alejandro fue a un campamento de fútbol ese verano. 2 semanas en la sierra, 400 euros. Mi padre lo llevó él mismo. Cargó el coche con botas nuevas y un saco de dormir de Decathlon. Yo me quedé en casa. Hice turnos dobles en Casa Lola. Me compré mi propio material escolar. Lo que pasa cuando eres la hija invisible es que aprendes a construir una vida con los restos. Aprendes que nadie va a venir a salvarte. Aprendes que el silencio no es paz. Es solo el sonido de todos estando de acuerdo en que no importas. La abuela seguía viniendo los domingos. Seguía dándome dinero a escondidas. Pero ahora, cuando me miraba, sus ojos tenían algo más.
algo más pesado que la pena. Parecía culpa. Me cogía la cara entre las manos y susurraba: «Eres una buena chica, Sofía. No lo olvides nunca». No entendí entonces por qué lo decía como una disculpa, como si me debiera algo que no podía darme. Ahora lo entiendo. El día que cumplí 18, me hice mi propia tarta, una tarta de yogur casera. La había comprado con el dinero de las propinas y la hice después de mi turno en casa Lola. La puse en la encimera de la cocina, le clavé una sola vela en el centro y la encendí con una cerilla del cajón de sastre. No esperaba una fiesta, no esperaba nada. Solo quería soplar una vela en mi propia casa antes de que ya no se me permitiera estar allí. Mi padre entró por la puerta de atrás. Botas de trabajo, chaqueta raída, serrín en el pelo, vio la tarta, vio la vela, me vio a mí, sola en la cocina a las 6:15 de la tarde de mi cumpleaños. Metió la mano en la cartera, sacó un billete de 50 euros y lo tiró sobre la encimera como si le diera una propina a un aparcacoches. «Felicidades. Fuera. Estoy harto de pagar por el error de otro hombre». La abuela estaba en el sofá de la habitación de al lado. Oí el crujido del cojín cuando se inclinó hacia adelante y luego nada. No se levantó, no habló. Alejandro estaba en las escaleras. Vi cómo su mano se aferraba a la barandilla. Su boca se abrió y luego se cerró. Nadie dijo una palabra. Cogí los 50 euros. Los doblé 2 veces. Me los metí en el bolsillo trasero. Soplé la vela y llamé al tío Rafa desde el teléfono del pasillo. Apareció 40 minutos después en su viejo Seat Ibiza azul, con el motor al ralentí en la entrada. Salí con una bolsa de basura con ropa y un par de zapatos que no me quedaban bien. No miré atrás, pero me hice una promesa en ese porche. Algún día, él sabría exactamente lo que había tirado, y sería demasiado tarde. El tío Rafa vivía encima de su taller mecánico en la calle de los Naranjos. Un piso de 2 habitaciones con manchas de humedad en el techo y una cocina tan pequeña que tenías que ponerte de lado para abrir la nevera. Había vaciado su trastero antes de que yo llegara. Puso un colchón individual, una lámpara de escritorio y un edredón doblado que olía a aceite de motor y detergente. No era mucho. Lo era todo. «Ya estás en casa», dijo, de pie en el umbral de la puerta. «Eso es todo lo que importa». Rafa era el hermano pequeño de mi madre. Había servido 8 años en el ejército, 2 misiones en el extranjero, y volvió más callado de lo que se fue. Abrió el taller con su paga de fin de servicio, arreglaba coches 6 días a la semana y vivía solo. Nunca se casó, nunca habló del porqué. No me preguntó qué había pasado en casa. No preguntó por Javier. Solo me señaló las toallas del baño y me dijo que el desayuno era a las 7. La primera semana apenas hablé. Iba al instituto, volvía, me sentaba en el escritorio de mi cuarto trastero y hacía los deberes hasta que se me nublaba la vista. Rafa me dejaba platos de comida en la puerta. Bocadillos de queso, sopa de sobre, una vez un pollo asado entero que debió comprar en el supermercado de camino a casa. A la 8ª noche, salí y me senté a la mesa de la cocina mientras él comía. Levantó la vista, asintió y volvió a su bocadillo. Eso fue todo. Esa fue toda la conversación. Pero algo en mi pecho se desbloqueó un poco. No lo sabía entonces, pero Rafa tenía sus propias batallas. Encontré la medalla en el cajón de su mesita de noche un mes después. Un medallón de bronce con un triángulo grabado, 3 años sobrio. Había dejado de beber el año que murió mi madre. Nunca me lo dijo. Nunca le pregunté. Simplemente estaba ahí, cada día. Dejar la casa de mi padre no me liberó. Solo movió la jaula de sitio. Porque Javier García no se detuvo en la puerta de casa. Se llevó su historia de gira. Al mes de irme, empecé a notar el silencio. Llamé a la tía Patricia, la prima de mi madre, la que solía hacerme trenzas en Nochebuena. No contestaba. Llamé a Marcos, mi primo mayor, que me enseñó a montar en bici. Buzón de voz cada vez. Le envié una postal a la abuela por su cumpleaños. Sin respuesta. Fue Rafa quien finalmente me dijo lo que estaba pasando. «Tu padre ha estado haciendo llamadas», dijo una noche, limpiándose las manos con un trapo del taller, contando a la gente que tu madre se lo confesó en su lecho de muerte, diciendo que Marina admitió que no era suya. Sentí que el suelo se inclinaba. «Eso no es verdad», dije. La mandíbula de Rafa se tensó. «Sé que no lo es. Entonces, ¿por qué todo el mundo le cree?
porque lleva años diciéndolo, y tu madre no está aquí para decir lo contrario. Esa fue la parte que me destrozó. No que Javier mintiera. Había estado mintiendo toda mi vida. Fue que convirtiera en un arma la muerte de mi madre, que convirtiera sus últimos días en una confesión que nunca hizo. Usó su silencio para reescribir la historia. Y la familia se lo creyó porque Javier era ruidoso, y Javier estaba presente, y Javier contó la historia primero. Si me quedaba callada, lo perdería todo. No solo a un padre. A él ya lo había perdido. Perdería el nombre de mi madre, su reputación. La única prueba de que ella existió sería filtrada por la boca del hombre que la traicionó. Ese era el verdadero coste del silencio. No el dinero, no la herencia, Marina. Pero Javier cometió un error. Le contó esa historia a demasiada gente, incluida a alguien que sabía la verdad. La llamada llegó 3 años después de que me fuera. Tenía 21 años, a mitad de la carrera de enfermería, estudiando para un examen de farmacología en la mesa de la cocina, cuando mi teléfono vibró con un número que no reconocí. Sofía, soy Isabel. Isabel Romero. Era la mejor amiga de tu madre. Conocía el nombre. Recordaba a una mujer pelirroja, con una risa fuerte, que venía a nuestra casa los viernes por la noche cuando yo era pequeña. Ella y mi madre se sentaban en el porche con copas de vino, mientras mi padre veía el fútbol dentro. He oído lo que tu padre le ha estado contando a la gente, dijo Isabel. Su voz era tensa, como si estuviera conteniendo algo con ambas manos. Sobre tu madre, sobre una confesión en el lecho de muerte. No es verdad, dije. Cariño, sé que no lo es. Estuve en ese hospital todos los días. Las últimas palabras de tu madre fueron sobre ti y Alejandro. Nunca dijo nada sobre. Isabel se detuvo, respiró hondo. Tu madre era la mujer más leal que he conocido. Entonces dijo algo que reorganizó todas las suposiciones que había hecho. Tu madre no tenía un secreto, Sofía, pero tu padre sí. La cocina se quedó en silencio. ¿Qué quieres decir? Cuando tu madre estaba embarazada de ti, empezó a sospechar que Javier estaba viendo a alguien. Nunca tuvo pruebas, pero me dijo más de una vez que llegaba a casa a horas extrañas oliendo a un perfume que ella no usaba. Me recliné en la silla. El libro de farmacología se volvió borroso. Isabel, ¿estás diciendo? Estoy diciendo que si alguien tenía motivos para cuestionar la lealtad de alguien, no era él. Hizo una pausa, y luego, más bajo. Si alguna vez quieres la verdad, la ciencia no miente. Solo necesitas una muestra. Le di las gracias, colgué y me senté en esa cocina durante mucho tiempo, mirando a la nada. Esperé 1 año antes de actuar, no porque dudara, sino porque necesitaba estar segura de que lo hacía por la razón correcta. No intentaba recuperar a Javier, no intentaba demostrar que merecía su amor. Intentaba proteger el nombre de mi madre. Esa fue la línea que tracé en mi propia mente, y la mantuve. La oportunidad llegó en Nochebuena. Tenía 22 años, último semestre de enfermería. Alejandro me llamó de la nada, la primera vez en 4 años. Papá se va a ver el partido al bar a mediodía, dijo. Pásate solo 30 minutos, prepararé café. Fui a la casa en el coche de Rafa. El barrio parecía el mismo, la misma acera agrietada, el mismo buzón con la bandera abollada. Alejandro me recibió en la puerta de atrás. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Había hecho café soluble demasiado cargado en tazas desparejadas. Hablamos de nada. Su trabajo, mis prácticas, el tiempo. Palabras normales sobre un silencio anormal. Entonces se abrió la puerta principal. Javier estaba en el pasillo, con las llaves en la mano. Me miró como si yo fuera una mancha en su suelo. ¿Qué haces aquí? Alejandro me ha invitado. Alejandro no toma decisiones en mi casa. Alejandro se levantó. Papá, es Nochebuena. Ella no es de la familia. Punto. La frase aterrizó como una bofetada. No era nueva, no era sorprendente, pero oírla a los 22 se sintió diferente que oírla a los 10. A los 10 me aplastó. A los 22 me aclaró las ideas. Me levanté, cogí mi chaqueta y al salir recogí la taza de café que Javier acababa de dejar en la encimera, todavía caliente. Sus huellas dactilares, su saliva, su ADN. La metí en el bolsillo del abrigo y salí por la puerta de atrás sin mirar atrás. Alejandro me siguió hasta el coche. Lo siento, Sofía, lo siento mucho. Sabía que lo decía en serio. También sabía que nunca haría nada al respecto.
4 semanas después, los resultados llegaron en un sobre blanco liso del laboratorio. Lo abrí en la mesa de la cocina de Rafa un martes por la mañana antes de mi turno. El piso estaba en silencio. Rafa ya estaba en el taller. Afuera, un camión de la basura gruñía por la calle de los Naranjos. Desdoblé la carta. Leí los números. Índice de paternidad: 8.746.290 y 1:1. Probabilidad de paternidad: 99,998%. Javier García es el padre biológico de Sofía García. Dejé el papel. No me moví durante 20 minutos. Lo esperaba. La historia de Isabel, el carácter de mi madre, las simples matemáticas. Sabía en algún lugar profundo que esta sería la respuesta. Pero saber y ver son dos animales diferentes. Saber vive en tus entrañas. Ver vive en un papel, en tinta negra, con un número de referencia y el logo de un laboratorio y un número de teléfono al que puedes llamar para verificar. Lloré entonces. No de la forma en que lloras cuando estás triste, de la forma en que lloras cuando alguien confirma que todo lo que te han hecho no sirvió para nada. 22 años siendo llamada la hija de un extraño. 22 años de ropa de segunda mano y habitaciones frías, y pídeselo a tu verdadero padre. Todo, cada una de las crueldades construidas sobre una mentira que Javier necesitaba creer porque la alternativa era mirarse en el espejo. Rafa llegó a casa a las 6 y me encontró en la misma mesa, con los ojos hinchados, la carta alisada frente a mí. La leyó, la dejó, acercó una silla. «Lo sé, niña», dijo. «Siempre lo supe». «¿Mamá te lo dijo?» «Tu madre me dijo que nunca, ni una sola vez, fue infiel en ese matrimonio». La creí entonces. La creo ahora. Metí los resultados en un sobre, escribí el nombre de Javier en el frente, lo cerré y lo envié por correo a la mañana siguiente. 2 semanas después, volvió, con un sello rojo en el frente, devuelto al remitente. Ni siquiera lo había abierto. Puse el sobre devuelto en el cajón de mi mesita de noche y lo cerré. No lo perseguí, no llamé, no rogué. En lugar de eso, construí una vida. Me gradué de enfermería en mayo, la segunda de mi clase. Rafa estaba en primera fila, con una camisa de cuello que nunca le había visto, aplaudiendo como si acabara de ganar la Copa del Rey. Nadie más de mi familia vino. Me contrataron en la planta de pediatría del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Turnos de 12 horas, noches rotativas, más cansada de lo que nunca había estado y sintiéndome más útil que nunca. Sostuve a recién nacidos cuyos padres tenían demasiado miedo para sostenerlos. Cambié vendajes a niños que no lloraban porque ya habían aprendido que llorar no ayudaba. Entendía a esos niños. A los 26, había ahorrado lo suficiente para la entrada de un apartamento de un dormitorio en la calle de La Plata. Nada lujoso, techos con gotelé, un radiador que hacía ruido a medianoche. Pero el contrato de alquiler tenía mi nombre, solo el mío. Eso era suficiente. Mientras tanto, Javier siguió siendo Javier. Alejandro se casó a los 25. No me invitaron. Me enteré por una publicación en redes sociales. Alejandro, con un smoking alquilado. Su novia, Elena, sonriendo de oreja a oreja. Javier de pie detrás de ellos con el brazo sobre el hombro de Alejandro, sonriendo como un hombre sin deudas. Ninguna mención de mí. Ninguna silla vacía. Ningún reconocimiento de que el novio tenía una hermana. Pasé la publicación, cerré el teléfono, fui a trabajar, pero la familia empezaba a notar las grietas. Algunos primos se habían puesto en contacto conmigo a lo largo de los años, con timidez, con cuidado. Habían visto mi título de enfermera publicado en internet. Sabían que me iba bien sin la ayuda de Javier, y ese éxito silencioso hacía que su historia fuera más difícil de vender. Entonces Javier anunció su 60 cumpleaños. 80 invitados, catering, una pancarta y un micrófono. Tenía algo planeado. Podía sentirlo a kilómetros de distancia. 6 meses antes de esa fiesta, mi abuela murió. La abuela García, 82 años, insuficiencia cardíaca congestiva, se fue mientras dormía, que fue lo más amable que jamás ocurrió en esa familia. No fui al funeral. Javier dejó claro a través de Alejandro que mi presencia causaría una escena. Me senté en mi apartamento esa noche y miré una foto de la abuela sosteniéndome de bebé,
una de las únicas fotos que tenía de esa casa. En ella, sonríe, pero sus ojos parecen llevar algo más pesado que un bebé. 3 semanas después, recibí una llamada del despacho de una abogada en el centro. La abuela me había dejado algo. No dinero, no propiedades. Un sobre, cerrado, con instrucciones escritas a mano en el exterior, solo para Sofía, a entregar después de mi fallecimiento. Fui al despacho en mi hora de comida. La abogada, una mujer de pelo gris llamada señora Pérez, me entregó el sobre un escritorio pulido. Su abuela arregló esto hace 8 meses, dijo. Fue muy específica sobre la destinataria. El sobre era grueso. La letra del exterior temblaba, los trazos de una mujer cuyas manos fallaban, pero cuya mente no. Lo abrí en mi coche en el aparcamiento, con el motor apagado. Dentro había una carta, 3 páginas escritas con tinta azul en papel de rayas, del tipo que arrancarías de un cuaderno de espiral. La abuela empezaba con una disculpa. Me dijo que había sabido la verdad durante casi 30 años. Había pillado a Javier con una mujer llamada Carmen en el asiento trasero de su furgoneta, aparcada detrás del centro social del pueblo, 6 meses antes de que yo naciera. Marina estaba de 7 meses. Javier le rogó a su madre que se callara. La abuela lo hizo porque era su hijo y tenía miedo de perderlo. Eligió a su hijo por encima de la verdad y pasó el resto de su vida viviendo con el coste de esa decisión. Leí la carta 3 veces en ese aparcamiento. La segunda página nombraba fechas, lugares, detalles que nadie podría inventar. El centro social en la carretera N4, un martes por la noche de octubre. Carmen trabajaba en el ayuntamiento. Así la conoció Javier. La abuela describió el perfume que olió en la chaqueta de Javier la noche que se enfrentó a él. Vainilla y algo floral, barato. No era el de Marina. La tercera página fue la que me rompió por dentro. Sofía, siempre fuiste mi nieta. Siempre fuiste la hija de Javier. Tu madre nunca traicionó a nadie. Tu padre sí. Y yo le ayudé a ocultarlo guardando silencio. Lo siento. No merezco tu perdón, pero tú mereces la verdad. La abuela lo había firmado, fechado, y al final un sello de notario. La señora Pérez había sido testigo de la firma en su despacho. Llamé a Isabel esa tarde. La abuela me escribió una carta, dije. Sabía lo de Carmen. Silencio. Así que te lo contó. ¿Sabías que la abuela lo sabía? Marina lo sospechaba. Me lo dijo una vez. Pensaba que la abuela había visto algo, pero que tenía demasiado miedo de Javier para decirlo. La voz de Isabel se quebró. Tu madre llevó eso sola, Sofía. Nunca tuvo pruebas, solo instinto. Me senté en mi sofá con la carta en el regazo. Los resultados del ADN de mi mesita de noche al lado, y por primera vez vi la imagen completa. Javier no me odiaba porque no fuera suya, me odiaba porque lo era. Y cada vez que me miraba, veía a Marina. Y cada vez que veía a Marina, recordaba lo que había hecho. Yo no era la prueba de su pecado, era la prueba del suyo. Puse ambos documentos en un sobre nuevo, lo cerré, lo guardé en mi cajón. No iba a buscar a Javier, pero si alguna vez volvía a por mí, estaría preparada. No tuve que esperar mucho. 3 semanas después, llamó Alejandro. Era un miércoles por la noche. Estaba doblando uniformes en mi cama cuando mi teléfono se iluminó con su nombre, un nombre que no había visto en esa pantalla en más de un año. «Hola», dijo. Su voz era baja, como la de la gente que habla cuando está en una habitación con alguien que podría oír. «Hola, papá, cumple 60. Hay una fiesta el sábado 14, 80 personas. Él no me quiere allí, Alejandro. Yo te quiero allí». Una pausa. «Eres mi hermana». Algo en mi pecho se encogió. En 27 años, Alejandro nunca había dicho esas palabras en voz alta, ni una sola vez. No en la cocina cuando Javier hacía sus comentarios, no en el cumpleaños del billete de 50 euros, no en ninguno de los silencios que siguieron. «¿Por qué ahora?», pregunté. «Porque Elena está embarazada». Su voz tembló ligeramente. «Y he estado pensando en qué tipo de familia quiero que crezca este niño. Y no es lo que tuvimos». Cerré los ojos. «Alejandro, si aparezco, no irá bien. Lo sé, pero te lo pido de todos modos». Lo pensé durante 3 días. Hablé con Rafa. Escuchó sin interrumpir, como siempre hace, apoyado en la encimera, con los brazos cruzados, la mirada firme. «¿Qué quieres hacer?», preguntó. «Quiero ir».
Por Alejandro, por mamá. Entonces ve, ¿vendrás? Estaré fuera en el coche, por si necesitas irte rápido. Ese era Rafa. Sin discursos, sin dramas, solo un coche con el motor en marcha y un hombre que nunca me había fallado. El sábado por la mañana me vestí. Blusa blanca, pendientes sencillos, bailarinas. Cogí el sobre de mi cajón y lo metí en el bolso, por si acaso. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando llegué. La casa de Javier, la casa en la que crecí, en una parcela al final de la avenida de los Almendros. El césped había sido cortado para la ocasión, guirnaldas de luces zigzagueaban entre el garaje y los postes de la valla. Una mesa plegable junto a la puerta sostenía una nevera portátil, montones de platos de papel y una tarta con Félix 60, Javier escrito con glaseado azul. Podía oír sevillanas desde el altavoz Bluetooth del porche. Voces superpuestas. El ruido cómodo de la gente que pertenece a un lugar. Aparqué en la calle, revisé mi bolso. El sobre estaba allí, metido entre mi cartera y un paquete de pañuelos. El coche de Rafa estaba aparcado 2 casas más abajo, con el motor apagado, las ventanillas entreabiertas. Me miró por el retrovisor y me hizo un único gesto de asentimiento. Entré por la puerta. El patio trasero estaba lleno. 80 personas, más o menos. Tíos, tías, primos, vecinos, compañeros de la empresa de fontanería de Javier, mujeres de la parroquia. Los niños corrían entre las piernas. Alguien estaba haciendo carne a la parrilla. El aire olía a carbón, cerveza barata y hierba cortada. Algunas cabezas se giraron cuando entré. Las conversaciones tartamudearon. Una tía, cuyo nombre había olvidado, se inclinó hacia la mujer a su lado y le susurró algo tapándose la boca con la mano. Alejandro me recibió en la puerta. Parecía no haber dormido. «¿Has venido?», dijo. «He venido». Me llevó a una silla al final de la última mesa, la más cercana a la valla trasera, la más alejada del grupo principal. Me senté, puse el bolso en mi regazo. Luego levanté la vista y encontré los ojos de Javier al otro lado del patio. Estaba de pie en la mesa principal, cerveza en mano, rodeado de amigos. Su sonrisa desapareció en el segundo en que me vio. Y comprendí en ese momento que esto nunca iba a ser una velada tranquila. Durante la primera hora, Javier fingió que yo no estaba allí. Se movió entre la gente como siempre lo hacía. Apretón de manos, palmada en la espalda, risa, repetir. Se le daba bien. Había pasado 60 años aprendiendo a llenar una habitación con una versión de sí mismo en la que la gente quería creer. El fontanero trabajador, el padre devoto, el hombre que sacrificó todo por su familia. Era una actuación convincente, siempre lo había sido. Sobre las 7, alguien golpeó un vaso. La música se apagó. Javier caminó hacia el centro del patio, donde se había instalado un soporte de micrófono junto a la mesa de la tarta. Golpeó el micro 2 veces. La multitud se reunió en un semicírculo suelto. «Quiero daros las gracias a todos por estar aquí esta noche», dijo. «A 60 años. No me lo puedo creer». Risas. Aplausos. Habló de su vida, de su trabajo, de cómo había construido su equipo de la nada, de cómo había criado a su familia en esta misma casa, en este mismo césped. Hizo un gesto alrededor del patio y la gente asintió. Luego llamó a Alejandro. Alejandro caminó hacia el micrófono lentamente, con las manos en los bolsillos. Javier le pasó el brazo por encima y lo atrajo hacia sí. «Este es mi chico», dijo Javier al micro. «Mi único chico, mi legado». Lo dijo con la calidez de un padre y la precisión de un cirujano. «Mi único chico. No mi hijo mayor, no uno de mis hijos. El único». Algunos invitados miraron en mi dirección. Mantuve la cara impasible. «Algunos de vosotros sabéis», continuó Javier, y su voz bajó, más deliberada. «Mi primera mujer tomó decisiones con las que tuve que vivir durante 18 años». Hizo una pausa. Dejó que calara. «No entraré en detalles, pero esta noche quiero hacer algo oficial». Miró a la multitud con la tranquila autoridad de un hombre que creía que ya había ganado. «Esta casa», dijo Javier, con una mano en el hombro de Alejandro y la otra agarrando el micro. «Todo lo que he construido va para Alejandro, porque la familia significa sangre, sangre de verdad». Aplausos, dispersos, inciertos, pero suficientes. Un par de los fontaneros de su equipo vitorearon. Un vecino aplaudió con demasiada fuerza.
Entonces Marcos, mi primo, de pie cerca de la nevera, dijo lo que nadie más se atrevió. ¿Y Sofía? Salió en voz baja, pero el micrófono captó el silencio que siguió. Javier lo oyó. Su cabeza se giró lentamente hacia Marcos y luego hacia mí. Sonrió. El tipo de sonrisa que no es una sonrisa en absoluto. Sofía se rió entre dientes al micro. Está aquí como invitada esta noche, no como mi hija. El patio se quedó quieto. Alguien dejó un plato. La voz de un niño se oyó desde algún lugar cerca de la casa, ajena a todo. Pero Javier no había terminado. Me miró directamente, a través de 80 personas, a través de 29 años, y dijo lo que había estado ensayando toda su vida. Mantuve la boca cerrada durante años por respeto a la memoria de su madre. Su voz era firme, practicada, pero ya que ha decidido aparecer esta noche, todos merecen la verdad. Nunca fue mía. Sentí cada par de ojos en ese patio posarse sobre mí. Isabel Romero, sentada en la mesa de al lado, se acercó y puso su mano en mi hombro, sus dedos apretando con fuerza. Un mensaje. Estoy aquí. Me quedé perfectamente quieta. Mis manos estaban debajo de la mesa, agarrando la correa de mi bolso. Mi corazón martilleaba tan fuerte que estaba segura de que la mujer a mi lado podía oírlo, pero mi cara no se movió. Porque había estado esperando esto, no deseándolo, no planeándolo, sino preparada. ¿Cómo te preparas para una tormenta cuando has visto el cielo oscurecerse durante 29 años? Javier sonrió a la multitud, triunfante. No tenía ni idea de lo que había en mi bolso. Me levanté lentamente. La silla raspó contra las baldosas del patio, un pequeño sonido que cortó el silencio como una cuchilla. Todas las cabezas se giraron. No levanté la voz, no me apresuré. Hablé como le hablo a un padre en el hospital cuando le doy resultados que no esperaba. Clara, medida, respetuosa. Javier, has pasado 29 años contando esa historia. Hice una pausa. Dejé que la frase respirara. ¿Puedo tener 60 segundos para contar la mía? Su sonrisa vaciló ligeramente, una grieta en el yeso. Se encogió de hombros, hizo un gesto con la botella de cerveza. Adelante, no cambiará los hechos. Gracias. Abrí mi bolso, saqué el sobre. Era grueso, de color crema, gastado por los bordes por los años en un cajón. El nombre de Javier estaba escrito en el frente con mi letra. La misma letra de hace 7 años, el mismo sobre que había devuelto sin abrir. Lo sostuve en alto para que la gente de delante pudiera verlo. Puede que algunos no lo sepáis, dije, pero hace 7 años le envié este sobre a Javier. Lo devolvió sin abrir, devuelto al remitente. Lo giré para que el sello rojo fuera visible. No quería saber lo que había dentro. Un murmullo recorrió la multitud. La mandíbula de Javier se tensó. ¿Qué es eso?, dijo. Esto es lo que tenías demasiado miedo de abrir. Rompí el sello. El papel se rasgó limpiamente. Dentro había 2 documentos doblados juntos. Los separé, sostuve el primero en alto. Mis manos estaban firmes, mi voz era firme. Todo mi cuerpo era una línea recta, trazada a través de 29 años de que me dijeran que no contaba. Voy a leer un párrafo, dije, y luego me iré y podréis decidir por vosotros mismos qué es verdad. 80 personas contuvieron la respiración. Desdoblé los resultados del ADN y los leí en voz alta. Prueba de paternidad realizada por el Laboratorio Genético de Andalucía. Fecha: 14 de marzo de 2019. Muestra A: frotis bucal, Sofía García. Muestra B: rastro de saliva, Javier García. Levanté la vista. El rostro de Javier estaba bloqueado. La botella de cerveza en su mano se había detenido a medio camino de su boca. Índice de paternidad: 8.746.291 a 1. Probabilidad combinada de paternidad: 998%. Bajé el papel. Javier García es el padre biológico de Sofía García. El silencio que siguió no estaba vacío. Estaba lleno, apretado con el sonido de 80 personas recalculando todo lo que les habían contado durante las últimas 3 décadas. En algún lugar del fondo, una cuchara golpeó un plato. Alguien inspiró bruscamente. Una mujer que no conocía se tapó la boca con la mano. Javier habló primero. Por supuesto que lo hizo. Es falso. Su voz era plana, controlada, pero el color se estaba yendo de su cara como el agua de una bañera.
Lo ha falsificado. Le tendí el papel a Marcos, que era el que estaba más cerca. El nombre del laboratorio, el número de teléfono y el número de referencia del caso están impresos al final. Llámalos ahora mismo si quieres. Marcos cogió el papel. Lo leyó lentamente. Levantó la vista hacia Javier. Es de Genética de Andalucía, Javier. Es auténtico. No me importa de dónde sea. El número de referencia está aquí mismo. Cualquiera con un teléfono puede verificarlo en 5 minutos. La boca de Javier se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Esto no demuestra nada, dijo. Pero su voz había cambiado. La autoridad se había ido. Lo que quedaba sonaba débil, hueco, como un hombre de pie sobre un suelo que acababa de empezar a agrietarse. No discutí con él. No lo necesitaba. El papel estaba haciendo el trabajo. Metí la mano en el sobre para coger el segundo documento. El ADN es solo la mitad, dije. Desdoblé el segundo documento. 3 páginas de papel de rayas cubiertas de una letra azul temblorosa. La multitud se inclinó, como hace la gente cuando siente que el suelo está a punto de moverse de nuevo. Esta es una carta, dije, escrita por la abuela, tu madre, Javier. Escrita 3 meses antes de morir, ante notario. Algo cruzó el rostro de Javier. No ira, algo más antiguo. Miedo. Mi madre no. Sí que lo hizo. No leí toda la carta. Eso no era mío para compartir. Leí 2 frases. Las únicas 2 que importaban. Pillé a Javier con una mujer llamada Carmen detrás del centro social en octubre, 6 meses antes de que naciera Sofía. Marina nunca le fue infiel. Mi hijo sí. Y yo guardé silencio porque fui una cobarde. El patio estalló, no en ruido, en movimiento. La gente se removió en sus sillas. Las manos fueron a las bocas. Los ojos saltaban entre Javier y yo como espectadores en un accidente del que no podían apartar la mirada. Javier se agarró al borde de la mesa. Sus nudillos estaban blancos. Estaba confundida, dijo. Era vieja. Estaba enferma. Isabel Romero se levantó de su silla, lenta, deliberadamente. Cada persona en ese patio la vio levantarse. No estaba confundida, Javier. La voz de Isabel era clara e inquebrantable. Yo también estuve allí. Marina lloró en mi sofá durante 3 horas la noche que se enteró de lo de Carmen. Ni una sola vez pensó en dejarte. Pero tú nunca dejaste de castigarla por lo que hiciste. El micrófono seguía encendido. Cada palabra se oyó. Alejandro, que había estado de pie junto a Javier todo este tiempo, dio un paso atrás. Luego otro. Su cara estaba blanca. Su boca era una línea fina. No había sabido nada de esto. Lo que pasó después fue la parte más triste. No porque sintiera pena por Javier, sino porque vi a un hombre intentar salvar una mentira que ya había muerto y no pudo evitarlo. «Este es mi cumpleaños», gritó Javier. Su mano golpeó la mesa. Los platos de papel saltaron. Un vaso de refresco se volcó y nadie lo recogió. «Planeaste esto. Viniste aquí a destruir». «Vine porque Alejandro me lo pidió. Está intentando quedarse con la casa. Ha estado conspirando. No quiero tu casa, Javier». Mi voz era serena. Me aseguré de ello. Tengo mi propia casa. Pago mi propio alquiler. No necesito nada de ti. Miró alrededor del patio, buscando un aliado, a alguien que asintiera, que diera un paso al frente, que dijera, está mintiendo. Pero cada rostro que encontró o estaba apartando la mirada o mirándolo a través de él, Marcos dejó el papel del ADN sobre la mesa, se cruzó de brazos. La tía Patricia lloraba en silencio en una servilleta. Un hombre del equipo de fontanería de Javier, no sabía su nombre, dejó su plato y caminó hacia la puerta sin decir una palabra. Entonces Alejandro habló. «Papá». Su voz se quebró. «¿Es verdad lo de Carmen?» Todo el patio se quedó quieto. Javier miró a su hijo, su niño de oro, aquel sobre el que había construido toda su identidad. Y por un momento, pensé que podría decir la verdad. Pensé que 30 años de mentiras podrían finalmente colapsar bajo su propio peso. Pero Javier se quedó allí, con la mandíbula trabajando, los ojos húmedos, sin decir nada. Y ese silencio, esa negativa a negarlo cuando más importaba, fue más fuerte que cualquier confesión. La mano de Alejandro cayó del hombro de su padre. «Eso pensaba», susurró Alejandro. Javier seguía de pie, pero todo bajo él ya se había derrumbado. Podría haberme detenido ahí. Se había leído el ADN. La carta estaba fuera. El silencio había hablado.
Pero Javier había hecho una pregunta durante 29 años, y decidí, de pie en ese patio con 80 testigos y un fajo de papeles en la mano, que merecía una respuesta. Siempre quisiste saber quién es mi verdadero padre, dije. Los ojos de Javier se clavaron en los míos. Está ahí fuera. Señalé hacia la parte delantera de la casa. A través de la puerta lateral, más allá de la entrada, se podía ver la calle. Y allí, aparcado bajo el olmo, estaba el viejo Seat Ibiza azul de Rafa. Y allí, apoyado contra la puerta del conductor con los brazos cruzados, estaba el tío Rafa. No intentaba hacer una entrada, simplemente estaba allí, firme, como lo había estado durante 11 años. Javier se acercó al borde del patio y miró a través de la puerta. Cuando vio a Rafa, algo se drenó de su rostro. El último rastro de color, el último hilo de autoridad. Parecía un hombre viendo su propia casa arder desde el otro lado de la calle. Rafa me enseñó a conducir, dije. Rafa pagó la carrera de enfermería. Rafa apareció cada Navidad, tú no. Doblé los documentos, los puse sobre la mesa frente a la silla vacía de Javier. El ADN dice que eres mi padre, pero Rafa es mi papá. El sobre quedó sobre la mesa, entre un plato de papel y un trozo de tarta intacto. Quédatelos, dije. Esta vez, intenta abrirlos. Cogí mi bolso, me alicé la blusa y caminé hacia la puerta. Detrás de mí oí el raspado de una silla, luego otra. Los pasos de la tía Patricia siguieron a los míos. Isabel ya estaba en la puerta, sujetándola. Marcos asintió cuando pasé. No dijo nada. No hizo falta. No corrí. No lloré. Simplemente salí de ese patio, bajé por la entrada del coche y entré en el resto de mi vida. Rafa abrió la puerta del copiloto antes de que llegara al coche. Subí. La cerró detrás de mí. Rodeó el coche. Se subió. Arrancó el motor. Ninguno de los dos habló durante 2 manzanas. La calle estaba tranquila. Las luces de los porches se encendían mientras la tarde oscurecía. Un aspersor siseaba en algún césped que ya habíamos pasado. ¿Estás bien?, dijo Rafa, con los ojos en la carretera. He terminado, dije. Por fin, he terminado. Asintió. Se inclinó y encendió la radio. Baja. Alguna emisora de copla ponía una canción que no conocía. Una guitarra y una voz tranquila cantando sobre un largo camino a casa. Y entonces lloré. No como lloré en la cocina de Rafa a los 22 cuando llegaron los resultados del ADN. Eso fue dolor. Esto era diferente. Este era el sonido de algo pesado que se deja después de cargarlo tanto tiempo que tus brazos olvidan lo que se siente al estar vacíos. Lloré por mi madre, que nunca pudo defenderse. Por la abuela, que intentó arreglarlo demasiado tarde. Por la niña de 10 años en las escaleras, que oyó a su padre llamarla nadie. Por la chica de 18 que se hizo su propia tarta de cumpleaños y recibió un billete de 50 euros en la cara. Lloré por todas ellas. Y luego paré. Rafa no me pidió que me explicara. No ofreció sabiduría ni una charla motivacional. Simplemente condujo. Una mano en el volante, la otra descansando en la consola entre nosotros. Lo suficientemente cerca para alcanzarla si la necesitaba. Cuando entramos en el aparcamiento detrás de su taller, apagó el motor y se quedó sentado un momento. Dijiste lo que había que decir, me dijo. Con eso basta. Me sequé la cara con el dorso de la mano. Miré la escalera que subía al apartamento donde había reconstruido mi vida. Sí, dije. Basta. A la mañana siguiente, me senté en la mesa de mi cocina y escribí un correo electrónico. No a Javier, a la señora Pérez, la abogada que había gestionado la carta de la abuela. Lo mantuve breve, 3 párrafos. Profesional. Declaré que no tenía interés en las propiedades de Javier, sus ahorros o cualquier forma de herencia. No iba a presentar una demanda. No iba a perseguir ninguna reclamación legal. Quería exactamente una cosa: que Javier dejara de repetir la historia de que Marina García confesó una infidelidad. Porque ahora había pruebas documentadas, una prueba de ADN y una carta notariada de su propia madre, que demostraban que esa historia era falsa. Si la historia continuaba circulando, me reservaba el derecho de compartir ambos documentos más ampliamente. Esto no era una amenaza, era un límite. La señora Pérez reenvió el correo electrónico al contacto de Javier que tenía en sus archivos. Nunca recibí una respuesta.
Esa misma semana, envié por correo fotocopias de los resultados del ADN a todos los familiares cuya dirección tenía. 12 sobres en total. Cada uno incluía una breve nota en una sola ficha. No le pido a nadie que elija un bando, solo pido que sepáis la verdad. Mi madre, Marina García, fue fiel. Los documentos adjuntos lo confirman. Si tenéis preguntas, el número del laboratorio está en el membrete. Firmé cada tarjeta con mi nombre. Sin ira, sin súplicas, solo hechos. Luego, bloqueé el número de teléfono de Javier. No porque lo odiara, sino porque había terminado de tener una conversación que solo iba en una dirección. Rafa me vio sellar el último sobre desde el otro lado de la cocina. ¿Eso es todo?, preguntó. Eso es todo. Sin juicios, sin abogados. No necesito que un juez me diga quién soy. Casi sonrió. Casi. Tu madre habría dicho lo mismo. Ese fue el mejor cumplido que nadie me había hecho nunca. Alejandro llamó una semana después. Era tarde, casi las 11. Estaba en el sofá de mi apartamento, viendo a medias un programa de repostería en silencio, cuando su nombre iluminó mi pantalla. Hola, hola. Su voz sonaba hueca, como si alguien le hubiera quitado todo lo que había detrás de sus palabras. ¿Lo sabías?, preguntó. ¿Lo de Carmen, antes de la carta de la abuela? No, hasta la carta no. Un largo suspiro. He estado investigando. Llamé al laboratorio. El ADN es real. Lo sé. No quiere hablar conmigo. Lleva encerrado en su habitación desde la fiesta. No contesta al teléfono. No va al taller. No dije lo siento, porque no estaba segura de por qué me estaría disculpando. La fiesta terminó justo después de que te fueras, continuó Alejandro. La mitad de los invitados se fueron en 10 minutos. Papá se sentó solo en la mesa principal hasta que oscureció. Tuve que salir a recoger la comida. No se movió. Me lo imaginé. Javier solo en una mesa decorada, rodeado de sillas vacías y guirnaldas de luces zumbando en la oscuridad. Esperé a que llegara la satisfacción. No llegó. Solo un dolor sordo en un lugar que pensé que había cicatrizado. Alejandro, no tienes que elegir entre nosotros. Lo sé, pero he terminado de fingir. Eso también lo sé. Hubo una pausa. Luego la voz de Alejandro cambió, más suave, casi tímida. Elena sale de cuentas en 4 meses. Es una niña. Mi mano se apretó en el teléfono. Elena me dijo algo la semana pasada. Me dijo, si alguna vez tratas a nuestra hija como tu padre trató a Sofía, saldré por esa puerta y no volveré nunca. Estaba llorando ahora, en silencio, de la forma en que lloran los hombres cuando acaban de aprender a hacerlo. Quiero que conozca a su tía, Sofía. Lo hará, dije, te lo prometo. Las consecuencias no llegaron en una ola. Llegaron como goteras. Lentas, constantes, imposibles de tapar. A las 2 semanas de la fiesta, 3 hombres del equipo de fontanería de Javier lo dejaron. Los 3 habían conocido a Marina. Uno de ellos, un tipo llamado David, que llevaba 11 años con Javier, le dijo a Alejandro al irse, «No puedo trabajar para un hombre que le haría eso a su propia hija». El equipo de Javier pasó de 6 a 3 de la noche a la mañana. Perdió un contrato comercial con una empresa de gestión de propiedades porque no podía cubrir el trabajo. El dinero no se secó, pero menguó. Y en un pueblo pequeño, cuando tu equipo se va, la gente se da cuenta. La parroquia también se dio cuenta. Javier había sido miembro del consejo parroquial de Nuestra Señora de la Esperanza durante 15 años. No es un papel que pague, es un papel que importa. Significaba que leía las escrituras los domingos, organizaba la colecta de alimentos en noviembre, daba la mano en el atrio. El padre Miguel llamó a Javier para una reunión privada. No sé qué se dijo, pero el domingo siguiente, el nombre de Javier no aparecía en el boletín. Una mujer llamada Linda leyó las escrituras en su lugar. Los vecinos se adaptaron. Los Herrero, Bárbara y Tomás, ambos de unos 70 años, que habían vivido al lado desde antes de que yo naciera, llevaron una lata de pastas al taller de Rafa una tarde. «Para Sofía», dijo Bárbara, poniendo la lata en las manos de Rafa. Marina era la mujer más amable de esta calle. Deberíamos haber dicho algo antes. Rafa puso las pastas en la mesa de la cocina esa noche. Me comí 3 y lloré un poco, porque a veces la amabilidad duele más que la crueldad. Marcos publicó algo breve en Facebook. La verdad tiene una forma de encontrar la luz del día. No etiquetó a nadie. No hizo falta.
La sección de comentarios se llenó en una hora. Javier no salió de su casa en 2 semanas. Un mes después de la fiesta, llegó una carta al taller de Rafa, entregada en mano por Alejandro, no enviada por correo. Mi nombre estaba en el frente, con la letra de Javier, en mayúsculas, angulosa, la caligrafía de un hombre que escribe órdenes de trabajo, no disculpas. La abrí en el mostrador mientras Rafa reconstruía un carburador a 1 metro de distancia, fingiendo no mirar. La carta era breve, 6 frases. Sofía, sé que las cosas se fueron de las manos. Cometí errores. La casa sigue siendo tu hogar si la quieres. Vuelve para que podamos hablar. Papá, la leí 2 veces, buscando la palabra. La única palabra que habría importado. No estaba allí. Ni lo siento, ni me equivoqué, ningún reconocimiento de lo que había hecho, ni la mentira, ni Carmen, ni los 18 años de borrado, ni el billete de 50 euros, ni el discurso delante de 80 personas. Solo errores. Pasivos, sin nombre, flotando en el aire como el humo del fuego de otro. Y vuelve a casa. Como si yo hubiera sido la que se fue, como si la puerta siempre hubiera estado abierta y yo simplemente hubiera elegido no cruzarla. Como si el problema fuera la geografía y no 30 años de crueldad. Doblé la carta, la metí en el cajón junto al sobre devuelto, cerré el cajón. Rafa levantó la vista del carburador. ¿Estás bien con eso? Lo estaré. Esa misma semana, Alejandro vino a visitarme, la primera vez en mi apartamento. Trajo una foto de una ecografía, una imagen granulada en blanco y negro de una niña acurrucada como una coma. Se quedó de pie en mi cocina, torpe y demasiado alto para el espacio, y me la tendió. La vamos a llamar Marina, dijo. Cogí la foto, la sostuve con ambas manos. ¿Javier lo sabe? Sí. ¿Qué dijo? Nada. No dijo absolutamente nada. Algunos silencios son confesiones. Ese lo fue. Pasaron 3 meses. Los bordes más afilados se suavizaron, no hasta el perdón, sino hasta la distancia. Y la distancia, he aprendido, es su propio tipo de piedad. Seguí trabajando en el hospital, turnos de mañana sobre todo. La planta de pediatría es el tipo de lugar que resetea tu perspectiva cada 12 horas. Sostienes a un bebé de 3 días que acaba de ser operado del corazón y de repente tus propios problemas parecen superables. Una mañana, una recién nacida me agarró el dedo índice con todo su puño y no lo soltó. Me quedé allí, junto a la incubadora, durante 5 minutos, solo respirando, solo siendo sostenida por algo tan pequeño. Después de mi turno, fui al taller de Rafa, como hacía la mayoría de las tardes. Comimos en su banco de trabajo, bocadillos de jamón, patatas fritas de bolsa, 2 latas de cas de limón, rodeados de piezas de motor y el olor a aceite multiusos. Tu cumpleaños es el mes que viene, dijo Rafa, limpiándose la mostaza del pulgar. 30, el grande. ¿Qué quieres hacer? Lo pensé. Hacer una tarta, dije. Una de verdad. Invitar a Alejandro y a Elena, invitar a Isabel, invitar a Patricia y a Marcos, soplar las velas, de verdad soplarlas esta vez. Rafa sonrió. Una sonrisa de verdad, de las que arrugan la piel alrededor de sus ojos y le hacen parecer 10 años más joven. Por fin hacerlo bien, dijo. Sí, por fin. Miré la pared detrás de la mesa de la cocina. El billete de 50 euros estaba allí, enmarcado en un marco negro barato de una tienda de todo a 1 euro. Lo había colgado la semana que me mudé, no por amargura, sino como recuerdo. Ese billete era el precio que Javier me puso. 50 euros por 29 años de una hija que se negó a reconocer. Yo valía más que eso. Siempre había valido más que eso. Solo necesité un tiempo para creerlo. Si estás escuchando esta historia y tienes un Javier en tu vida, no voy a decirte qué hacer. No conozco tu situación. No sé lo que has sobrevivido o lo que estás sobreviviendo ahora mismo. No sé si tu Javier es tu padre, tu madre, un hermano, un cónyuge o alguien más que decidió que no eras suficiente y pasó años asegurándose de que lo creyeras. Pero sé esto. No le debes lealtad a alguien solo porque compartáis ADN. La sangre no gana la confianza, el comportamiento sí. Y la gente que te quiere de verdad, es la que aparece sin que se lo supliques, sin condiciones, sin llevar la cuenta. Mi madre ya no podía protegerme. Se le acabó el tiempo.
La abuela supo la verdad durante 3 décadas, pero tuvo demasiado miedo para hablar. Alejandro me quería, pero no tuvo el valor de levantarse hasta que los muros ya se estaban cayendo. El tío Rafa no tenía ninguna obligación. Ninguna. No era mi padre por ley, por sangre, por ningún documento que pudieras registrar. Era solo un hombre con una habitación de sobra y una decisión. Aparecer o no, apareció, cada día. Cuando no podía dormir, cuando suspendí mi primer examen de prácticas, cuando me senté en su cocina a los 22, llorando por un resultado de ADN que confirmaba lo que él ya sabía, nunca dijo, ahora soy tu padre. No tuvo que hacerlo, simplemente lo era. No gané por un trozo de papel. Gané porque dejé de permitir que la mentira de un hombre definiera mi valor. El ADN no me liberó. Decidir que había terminado, eso me liberó. Poner un límite no es venganza. Es la primera vez que te eliges a ti misma. Si nadie te lo ha dicho hoy, te lo digo yo ahora. Así que, aquí es donde están las cosas. Tengo 29 años, a punto de cumplir 30. Sigo trabajando en la planta de pediatría del Virgen del Rocío. Sigo comiendo en el banco de trabajo de Rafa los martes y jueves. Sigue haciendo los bocadillos demasiado gruesos. Y yo sigo sin quejarme. Alejandro me llama todos los domingos. Es la primera relación real que hemos tenido, no construida sobre una casa compartida o un padre compartido, sino sobre la simple elección de coger el teléfono. Elena me envía fotos de su creciente barriga. El cuarto del bebé está pintado de un suave amarillo. Hay un nombre pintado con plantilla en la pared con letras cursivas blancas. Marina. La pequeña Marina nació hace 2 meses, 3 kilos 300 gramos. A las 3:47 de la madrugada. Yo estaba en la sala de espera. Alejandro salió por las puertas dobles, con el pijama del hospital arrugado, los ojos rojos, sonriendo tan ampliamente que parecía que su cara se iba a partir. ¿Quieres cogerla? Sostuve a mi sobrina. Tenía el pelo oscuro como yo, como nuestra madre. Isabel y Patricia también estaban en el hospital. Isabel trajo flores. Patricia trajo la manta que había tejido a ganchillo en secreto. Nos quedamos alrededor de la cama de Elena y pasamos a esa bebé de brazo en brazo. Y por unos minutos fuimos el tipo de familia que Marina habría querido. Javier, no lo sé. No pregunto. Alejandro no saca el tema y yo no presiono. Oí a través de Marcos que sigue en la casa de la Avenida de los Almendros, solo, no arruinado, simplemente vacío. El billete de 50 euros sigue enmarcado en mi pared. Lo veo cada mañana cuando hago café. Me recuerda dónde empecé. Me recuerda lo que alguien pensó que yo valía. Me recuerda que estaban equivocados. Mi nombre es Sofía García. Soy la hija de mi padre, solo que no del padre que me echó. Si la historia de Sofía te ha recordado a alguien o a ti misma, deja un comentario y dime qué límite pusiste finalmente. Los leo todos. Si quieres más historias como esta, consulta los enlaces en la descripción. Hay una lista de reproducción entera esperándote. Dale a suscribir para no perderte la próxima. Gracias por estar aquí, de verdad.